Abran su Biblia, por favor, a la epístola de Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, que es en donde seguimos nuestro estudio versículo a versículo a través de este libro. Gálatas capítulo 3. Cuando lo encuentren, por favor, digan amén. Rápido lo encontraron. Y vamos a orar una vez más para poner el estudio en las manos del Señor, amén. Bendito Señor, al abrir tu palabra, una vez más pedimos tu dirección, pedimos que tú nos ilumines, que abras nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón, para poder recibir y aplicar lo que vamos a recibir hoy de tu palabra, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder así vivir una vida que te complace a ti y que nos ayuda a sentirnos seguros a nosotros de que en ti somos libres y en ti estamos seguros de nuestra salvación. Te encomendamos este estudio, Señor, para que seas glorificado a través de él en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Creo que ha estado bastante claro que una de las razones por las cuales, o la razón principal por las cuales Pablo escribió esta carta a los Gálatas, es porque les quiere dejar saber, primero que todo, que en Cristo son libres. Amén. En Cristo hay libertad, ¿sí? Y eso es muy importante saberlo como cristianos, porque a veces inclusive como cristianos ya salvos, ya habiendo recibido la gracia de Dios, tenemos de alguna manera la habilidad para meternos en situaciones en las que empezamos a vivir como esclavos de nuevo, ¿verdad? Vivimos como esclavos a la religiosidad, vivimos como esclavos a las malas interpretaciones de las Escrituras. A menudo también, si no nos cuidamos, vamos a volver a vivir como esclavos al pecado. Y lo que Pablo les quiere decir a los Gálatas a través de toda esta carta es que en Cristo ya no tienen por qué vivir como esclavos. En Cristo deben de vivir como hombres y mujeres libres. Y en este caso de Gálatas, Pablo les está hablando de vivir libres de la religiosidad, porque hay gente que está tratando de convencerlos que a su salvación le hace falta algo que ellos tienen que proporcionar para que se perfeccione en ellos. Y lo que está hablando aquí Pablo en particular es hablando de un rito que los judíos practicaban que se llamaba la circuncisión. Los judíos querían que todo mundo, aunque fueran cristianos, aunque fueran no judíos, que se convertían al Señor Jesucristo, se circuncidaran. ¿Sí? Era como una obsesión con ellos que las personas se circuncidaran. Y Pablo lo que les está diciendo a los Gálatas, por muy buena razón como vamos a ver, es que no hay necesidad de nada de eso. No hay necesidad de ningún rito, no hay necesidad de ninguna práctica religiosa, no hay necesidad de que el hombre haga nada por sí mismo, porque no le va a ayudar. Que no haga nada por sí mismo, sino que debe confiar en Jesús. Y si ya confió en Jesús, es libre de todo eso. Y cualquier rito, cualquier práctica religiosa que se le quiera imponer a alguien que es cristiano, que ha confiado en el nombre de Jesús para su salvación, nosotros como cristianos debemos de refutarlo, debemos de rechazarlo, porque en Cristo somos completamente salvos. El capítulo 2 de Gálatas termina en los versículos 20 y 21, en donde Pablo escribe esto: pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso es algo que todos nosotros podemos decir con toda seguridad. Si hemos creído en Jesucristo, si en verdad hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, hemos sido crucificados simbólicamente con Él, ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros. Y como resultado es lo que sigue diciendo: y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que ahora vivo en el cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Noten, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? Es importante que veamos eso, porque si lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, entonces vamos a estar constantemente yendo al Hijo de Dios para que Él sea quien nos guíe, nos fortalezca y nos dé la habilidad para ver las cosas espirituales como Él quiere que las veamos, y para que Él constantemente nos esté llenando de su Espíritu para seguir caminando con Él. ¿Sí? Entonces lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Noten, el cual me amó tiempo pasado y se entregó tiempo pasado a sí mismo por mí. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Por eso en la cruz dijo: consumado es. Y cuando algo está consumado, quiere decir que no se le puede agregar absolutamente nada más. Quiere decir que no se necesita hacer nada más.
Es un término financiero que en griego es totalestai, que es como decir, ya se pagó lo que se debía, ya no hay necesidad de volver a pagarle. Sí, la deuda no está ganando intereses, ya alguien pagó por mí, así es que yo soy libre de cualquier deuda. Luego noten el versículo 21, es importante, no desecho la gracia de Dios. El tratar de agregarle algo a nuestra salvación por medios que nosotros podemos proporcionar, lo que demuestra es que estamos desechando la gracia de Dios. Creo en la gracia de Dios, pero siento que debo de hacer algo para poder mantenerme en buen standing con Él, para poder mantener esa relación con Él. Mi hermano, si usted está dependiendo de usted para poder tener una buena relación con el Señor, está dependiendo de la persona equivocada. Debe de depender de su Señor y su Salvador Jesucristo, y debe depender de la guía y dirección que recibe de su Espíritu Santo día con día. Si se está esforzando por mantener esa relación con Dios, va a fallar. Y se va a decepcionar a usted mismo, se va a desilusionar, y puede llegar el momento en el que diga, como vamos a ver más adelante, no vale la pena. Nunca lo voy a poder lograr, nunca voy a ser lo suficientemente bueno, nunca voy a ser lo suficientemente digno. Déjeme decirle algo y quizás se asombre, no lo es y nunca lo será. Por eso es que necesitamos a Jesucristo, por eso es que necesitamos su Espíritu Santo, porque nosotros mismos no nos podemos hacer dignos a nosotros mismos, no nos podemos justificar a nosotros mismos, no podemos hacer nada para hacer mejor la obra que el Señor Jesucristo ya ha hecho en nosotros, por el hecho de haber muerto en la cruz y haber sido sepultado y resucitado al tercer día. Entonces, de nuevo, no desecho la gracia de Dios, pues si la gracia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Si yo creo que yo puedo hacer algo para mantener mi relación con Cristo firme, para mantenerme en su perfecta voluntad por mí mismo, entonces por demás murió Cristo. Porque eso quiere decir que yo lo hubiera podido lograr por mí mismo. Y si yo lo puedo lograr por mí mismo, ¿para qué necesitaba que Cristo muriera? Entonces debemos descansar en esa verdad de que Cristo murió por nosotros con el propósito de pagar nuestra deuda, murió por nosotros con el propósito de redimirnos del pecado, de redimirnos de este mundo, y con el propósito de que pudiéramos tener los cielos abiertos a nosotros para que el día que el Señor nos llame o venga por su iglesia, nosotros podamos entrar sin ningún problema. Al comenzar el capítulo 3 de Gálatas, tenemos la impresión de que los cristianos de Galacia habían sido o estaban siendo persuadidos a volverse a la ley y en particular a la circuncisión para perfeccionar lo que habían recibido por fe. Esa es la impresión que se nos da, de que estos cristianos los judaizantes los habían persuadido de que lo que Cristo había hecho por ellos estaba muy bien. Todo estaba tranquilo, es cierto, créanlo, recíbanlo, pero hay algo más que deben hacer para verdaderamente ser perfectos. Y lo que Pablo está diciendo, de nuevo, si nosotros tenemos que hacer algo para perfeccionarnos, después de que Cristo murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre en la cruz y nos redimió, entonces el sacrificio de Cristo no fue suficiente, ¿no es cierto? Porque ahora depende del sacrificio de Cristo y algo que yo tenga que hacer. Entonces, Pablo nos está diciendo aquí que no es necesario practicar de nuevo ninguna parte de la ley, en especial la circuncisión, para perfeccionarnos nosotros mismos, aparte de lo que ya hemos recibido por la fe. Esto es importantísimo que lo sepamos como cristianos, porque si no nos vamos a estar flagelando cada rato, cada vez que cometamos algún pecado, cada vez que cometamos algún error, vamos a tener que autoflagelarnos, vamos a estar autoflagelando y condenando nosotros mismos. Y la condenación, inclusive de uno mismo, es difícil de llevar a cuestas, ¿no es cierto? Cuando uno siente culpabilidad, cuando uno siente que ha fallado otra vez, es muy difícil llevar eso a cuestas. Y tiene la tendencia a llevarnos a tratar de mejorarnos nosotros mismos,
creyendo que de alguna manera vamos a llegar a ser dignos. Pero noten lo que les dice Pablo a los Gálatas en el versículo 1 del capítulo 3. Oh Gálatas, ¿cómo los llama? Insensatos. ¿Qué quiere decir insensato? Necio, terco, ¿qué no piensan? ¿Qué no han entendido todavía? Oh Gálatas insensatos. Y luego noten la segunda parte. ¿Quién los fascinó? ¿Qué quiere decir fascinar? Uy, los deslumbró. ¿Quién los fascinó? ¿Alguna vez se han sentido fascinados de algo que ven? Alguna cosa así muy se pone uno así como que, wow, ¿verdad? Y es lo que está diciendo Pablo, ¿quién los fascinó? Para no obedecer la verdad. Han sido tan fascinados por esto que se les ha estado diciendo, que han dejado de obedecer la verdad. Y luego les dice, si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. En otras palabras, ya se les habló de la verdad. ¿Cómo es posible que ahora alguien los haya fascinado tanto que los ha llevado a dejar esa verdad? Sí, ahora, la insensatez no indica falta de inteligencia, sino que indica falta de sabiduría. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que ellos no entendían lo que habían recibido de parte de Cristo. Espero que todos aquí nosotros sepamos y entendamos lo que hemos recibido de parte de Cristo al haberse sacrificado, muerto y resucitado el tercer día por nosotros. Porque es algo que si no entendemos la grandeza del regalo, ¿sí? Si no entendemos la grandeza del regalo no lo vamos a apreciar como debemos de apreciarlo. Y no le vamos a dar a Él la honra que merece recibir por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sí? Que si alguien le da un regalo a usted y el regalo no se ve así como se ve a leguas, que no es un muy buen regalo. Inclusive lo voltea al revés y dice Made in China. Digo, de repente cuando se lo den va a decir, ay, qué bonito, gracias, me gusta mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llegue a casa, y no me digan que no lo han hecho, lo van a guardar y no lo van a volver a sacar. Sí, lo van a guardar, lo van a despreciar. Mi mamá me decía, Carlos Manuel, tú eres como esos muchachos que dicen, juguete nuevo, ¿dónde te pondré? Y luego, juguete viejo, ¿dónde te aventaré? Eso es lo que pudiéramos llegar nosotros a experimentar si no le damos el valor necesario a Jesucristo, a la gracia de Dios y a lo que hemos recibido de parte de Él. Pablo está diciendo que ellos no entendían lo que habían recibido. No habían comprendido todavía la magnitud del regalo que Dios había hecho al entregar a su Hijo unigénito para morir en la cruz por nosotros. Creo que hay muchos que no entienden la magnitud de ese regalo. Creo que se les hace como que fue algo muy fácil, pues es Dios y sabía que iba a resucitar y se lo iba a volver a llevar al cielo, pero no es tan fácil. ¿Sí? Porque acuérdense, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, lo que quiere decir que Dios tuvo que entregar parte de sí mismo para que nosotros pudiéramos ser redimidos. ¿Sí? Y por eso la relación entre Cristo y la iglesia se ilustra con la relación entre el marido y la mujer. Porque hablando del matrimonio, ¿qué dice Dios? A causa de esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. ¿Verdad? Los dos serán un solo ser. Y en ese momento, ¿sí? Se convierten no en una sola persona, un solo ser, un solo corazón, o debe de convertirse en un solo corazón, una sola alma, por así decirlo. Y luego cuando hay separaciones o divorcios, ¿qué sucede? Hay un desgarramiento, porque un solo ser se está apartando del otro. Un solo ser está de nuevo siendo dos. ¿Sí? Un solo ser ahora está rasgándose del otro. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que a Dios le costó mucho entregar a su único hijo. Digo, pónganse a pensar a ustedes. Pónganse a pensar ustedes, más bien dicho. Que tuvieran que entregar a su hijo o a su hija para que con la muerte de ellos se pudiera pagar el pecado de gente
como nosotros. Creo que correríamos con nuestro hijo y nuestra hija a esconderlo para no tener que hacerlo, ¿verdad? Entonces Pablo se pregunta si algo así como algún hechizo maligno había impedido que los Gálatas recordaran el evangelio de Cristo y el crucificado, que les había sido claramente descrito o predicado. Cuando se nos habló del evangelio por primera vez y el Espíritu nos tocó, ¿qué fue la reacción que tuvimos? Tuvimos una reacción de dolor, una reacción de vergüenza, una reacción de temor, y nos dimos cuenta de que necesitábamos un Salvador porque estábamos completamente perdidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ese mismo sentir tenemos que tener a través de todo nuestro caminar con el Señor, porque ese mismo sentir es una muestra de asombro que tenemos por lo que el Señor hizo. Entonces, de nuevo, Pablo se pregunta si algo así como un hechizo maligno había impedido que los Gálatas recordaran el evangelio de Cristo crucificado, que les había sido claramente descrito. ¿Sí? Esto es algo de lo que debemos tener cuidado nosotros siempre. Es algo que debemos siempre estar cuidando. Debemos poder identificar y evitar toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza que se nos quiera traer. Porque, mis hermanos, cualquier desviación de la palabra que se introduzca en la iglesia, por pequeña que sea, en muy poco tiempo puede crecer e infectarlo absolutamente todo. En muy poco tiempo puede entrar e infectar absolutamente todo. Y la única manera que podemos lograr esto, la única manera que podemos ver la diferencia entre lo verdadero y lo falso, es tener lo verdadero bien aprendido. Y la verdad es lo que se nos dice en la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Porque ¿qué dijo él? Yo soy el camino, yo soy y yo soy la vida. Entonces tenemos que tener un concepto claro de lo que Jesucristo es y de lo que Jesucristo hizo. Y si no tenemos ese concepto claro, podemos ser engañados, así como los Gálatas estaban siendo engañados. Se nos pueden presentar cosas que parecen ciertas, pero no son completamente ciertas. Y se nos pueden presentar cosas que parecieran que tienen algo falso, pero no son completamente falsas. Y una verdad a medias, ¿qué es? Es una mentira. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y las Escrituras constantemente nos advierten acerca de esto. Por ejemplo, lean conmigo lo que dice Romanos capítulo 16, los versículos 17 al 18, nótenlo en la pantalla. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos, ¿en contra de qué? De la enseñanza que ustedes han recibido, y que se aparten de ellos. Cuídense, estén atentos. Y cuando los vean y los identifiquen, apártense de ellos, versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. Con palabras suaves, no parecen ser palabras así agresivas, no parecen ser malas palabras, no, con palabras suaves y lisonjeras. ¿Saben lo que quiere decir lisonjero? No, ok, quiere decir palabras de alabanza. Palabras que lo hacen a uno sentirse bien acerca de uno mismo. Sí, oh, no te preocupes, oh, no. Entonces, con esas palabras suaves y lisonjeras engañan el corazón de los ingenuos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? Que no seamos ingenuos. Que prestemos atención. Que no todas las palabras suaves y lisonjeras que se nos dicen se están diciendo con sinceridad. Se están diciendo para hacernos creer que se nos aprecia, se están diciendo para hacernos creer que somos más de lo que somos, se nos está diciendo para que nosotros quizás nos sintamos bien acerca de lo que somos, acerca de cómo somos, pero en realidad son palabras engañosas. A los Efesios, noten lo que Pablo les escribe en Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 15.
Efesios 4, 11 al 15. Y Él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12 nos dice por qué. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que se está haciendo aquí ahorita. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Versículo 15. Sino para que profesemos ¿qué? La verdad en amor y crezcamos en todo. ¿En quién? En Cristo, que es la cabeza. Está muy claro lo que Pablo está advirtiendo aquí a la iglesia en Éfeso, y está muy claro que esa es una advertencia para nosotros también. Debemos estar constantemente creciendo, debemos estar constantemente siendo transformados a la imagen de Cristo. Y por eso el Señor nos dio todos esos oficios en la iglesia para que precisamente se pueda llevar a cabo eso. A Timoteo, Pablo le dice lo siguiente, en 2 de Timoteo capítulo 3, los versículos 12 al 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 12 al 15, dice: también todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, de acuerdo con Dios o según Dios, es lo que quiere decir piadosamente, en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Versículo 13, pero los hombres malvados y los engañadores irán como de mal en peor, engañarán y serán engañados. Noten la advertencia o el consejo para Timoteo en el versículo 14. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio, ¿para qué? La salvación, ¿por qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. Y ese es un llamado a todos nosotros como cristianos, seamos jóvenes o seamos ya de una edad más madura o seamos viejitos o lo que sea. Esto es algo que debe de llevarse a cabo constantemente, porque si somos seres finitos que estamos tratando de aprender y conocer a un Dios infinito, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en conocerlo? La eternidad. Por eso Pablo habla de que un día lo va a conocer como Él es conocido. ¿Y cuándo va a ser ese día? El día que Él esté en su presencia, ¿verdad? Entonces un día lo vamos a entender, un día lo vamos a ver todo claramente. Pero por ahorita tenemos que mantenernos firmes en las escrituras, firmes en las enseñanzas, firmes en todo lo que se nos ha dicho, que van de acuerdo a las doctrinas de la Biblia, para que no podamos ser engañados y convencidos de que nos separemos de lo que hemos estado siguiendo hasta ahorita. El mensaje del Evangelio, mis hermanos, es muy claro. Indiscutiblemente el mundo está perdido. Amén. Indiscutiblemente el mundo necesita un Salvador. Amén. Indiscutiblemente el mundo no se puede salvar a sí mismo. Amén. Indiscutiblemente alguien tenía que intervenir por nosotros delante de Dios para que nosotros pudiéramos un día alcanzar la santidad que necesitamos para poder estar en la presencia de Dios. Amén. Qué bueno que están de acuerdo con todo eso. Estaba así como que, a lo mejor alguien... Todo eso es necesario. Todo eso es cierto, es indiscutible. Nadie puede decir que no lo es. Y el Señor nos ha dado la única solución para todos los problemas que hemos mencionado ahorita. Él es el que nos ha dado la única solución. ¿Escucharon esa palabra? Única, la única solución. Quiere decir que no hay otra. Porque aparte de esa solución no hay nada que podamos hacer para salvarnos nosotros mismos. El apóstol Juan escribe en Juan capítulo 3, y vamos a ver algunos pasajes aquí, así es que estén atentos. Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 14, noten lo que dice. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quédense ahí. Cuando está hablando de que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿de qué está hablando? De levantarlo en la cruz. ¿Se acuerdan la serpiente cuando los hijos de Israel fueron mordidos por las serpientes y el Señor tuvo que poner una serpiente de bronce sobre una vara, sobre una asta? ¿Y qué les dijo? Todo el que ve hacia la serpiente va a ser sanado. Entonces, así, de igual manera, Jesucristo tenía que ser levantado como la serpiente. ¿Para qué? Qué bueno que preguntan, porque el versículo 15 nos dice, noten, Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y luego un versículo que todos conocemos, Juan 3:16, todos juntos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Sí? Se dan cuenta del significado de este versículo que recitamos, pero con tanta facilidad. Nos lo aprendemos casi desde la primera noche que nos convertimos al Señor Jesucristo. Todo el mundo se lo sabe, pero entienden el significado de ello. Porque eso es lo importante, que entendamos lo que eso significa. ¿Sí? Que de tal manera amó, tiempo pasado, ya lo amó. ¿Sí? Eso no quiere decir que no lo ame. Lo que quiere decir es que ya lo amó todo lo que lo podía amar. Y la forma en la que lo demostró fue entregando a su único Hijo. ¿Sí? Su único Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 3 y 4. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí. Que conforme a ¿quién? Las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Versículo 4. Y que también conforme a ¿qué? A las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. De acuerdo a las Escrituras, no es una opinión de Pablo, no es algo que Pablo esté imaginándose, no es algo que yo me esté imaginando o algo que yo quiera decirles nada más para que se sientan bien por haber creído en Jesucristo. Es algo que las Escrituras dicen. Es algo que la misma palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice, podemos confiar en ello. En 1 Corintios capítulo 2, los versículos 1 y 2, noten lo que Pablo les escribe ahí. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. No traté de ponerle demasiada crema a los tacos. Fui con algo muy sencillo. ¿Qué es eso? Versículo 2. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y ¿qué? Y de este crucificado. Es la cruz. Es la cruz la que nos salva. Y el corazón de Jesús de negarse a sí mismo para dejarse ser clavado sobre ella y derramar su sangre para que nosotros podamos ser completamente salvos. Cualquier otra cosa que le agregamos le resta valor. ¿Sí entendemos eso? Cualquier otra cosa que nosotros queramos hacer le resta valor, le resta importancia. Y eso es contra lo que Pablo está luchando aquí, es contra lo que Pablo está hablando aquí a los Gálatas. Les está diciendo cualquier cosa que le quieran agregar. No le hace que sea algo religioso, no le hace que sea algo que no tiene nada de malo. Cualquier cosa que le quieran agregar le resta valor e importancia a lo que es importante, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Sí? En Romanos capítulo 5, los versículos 5 y 6. Les dije que íbamos a leer algunos pasajes. Romanos 5, versículos 5 y 6. Porque a su debido tiempo, ¿cuándo? Ándele pues. Ok, quítenlo por favor, porque ese no es, está equivocado. ¿Ya está? A ver. Ok.
Es 6, sí, dije 5, perdón. Romanos 6. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por ¿quiénes? ¿Hay alguien aquí que esa palabra lo describa? No, todos ya estamos. Ok. Entonces no es para nosotros hoy, así es que levanten todo, vámonos. Entonces, porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Versículo 7, noten, es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona que buena. ¿No pusieron el versículo 7? Ok, no hay, ok. No, por una persona buena, versículo 8, pero Dios muestra su amor para nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, eso es lo que dice. ¿Cuándo murió por nosotros? Cuando aún éramos pecadores. No dijo, primero tienen que ser buenos, primero tienen que bautizarse, primero tienen que ser confirmados, primero tienen que, les diría a los judíos, circuncidarse, primero tienen que, nada, murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. A ver si tenemos Colosenses 1, tenemos Colosenses 1, 21 al 23, ese sí lo tenemos. Colosenses 1, 21 al 23. Y también ¿a quiénes? A ustedes, yo no. A ustedes. Y también a ustedes que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones, ahora los ha reconciliado. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando algo está completo, cuando algo es completamente, ¿qué se necesita? Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Y cómo lo hizo? Versículo 22. En su cuerpo físico por medio de la muerte. No por algo que nosotros hayamos hecho. No en algo que nosotros podamos mostrar como bondad para ganarnos lo que se nos está dando. ¿Sí? Sino que en su cuerpo físico por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentárselos a sí mismos santos, sin mancha, irreprensibles. Quédense ahí en el versículo 22. Noten, Él hizo lo que nosotros necesitábamos para poder ser presentados delante de Él sin mancha e irreprensibles. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Estamos preparados para ir y presentarnos delante de Dios y presentarnos con toda confianza, porque por la sangre de Jesucristo ya no hay mancha en nosotros y somos irreprensibles delante de Dios. Por favor, mediten en eso, piensen en eso, que somos irreprensibles delante de un Dios perfecto, bueno, santo, justo, que puede juzgar y va a juzgar a todo aquel que no venga cubierto en Cristo, que no haya sido lavado por la sangre de Cristo. Versículo 23, importantísimo. Siempre y cuando en verdad permanezcan cimentados y firmes en la fe, inamovibles en la esperanza ¿de qué? Del evangelio que han recibido, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, y Pablo dice, del cual yo, Pablo, he llegado a ser ministro. ¿Qué quiere decir esto? Siempre y cuando. ¿Qué quiere decir? Que debemos de estar siempre cuidando que estemos en el centro de ese mensaje del evangelio. Porque alguien pudo haber creído en un falso evangelio y cree que es salvo, y déjeme decirle algo, no lo es. Alguien pudo haber creído en un Cristo falso, que no es el Cristo, el único Hijo del Dios viviente, y ¿saben qué? Creen que son salvos y no lo van a hacer. Alguien cree que por las buenas obras que hace, alguien cree que por todo lo bueno que es, porque da a los pobres, porque creen que por todas esas buenas obras son salvos, y déjeme decirle algo, no lo son. El mismo Señor Jesucristo dijo que iban a venir muchos en aquel tiempo, e iban a decir que yo hice esto, yo hice aquello, yo hice lo otro, etcétera, etcétera, me tienes que dejar entrar. Y el Señor, ¿qué les va a decir? Apártense de mí, hacedores de iniquidad, no los conocí.
No todo el que venga diciéndome Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién, Señor? El que haya creído en Cristo Jesús, el que haya puesto a Cristo Jesús como su única esperanza, el que haya creído en su sacrificio como lo único necesario para poder ser salvo y no está tratando de alguna manera de perfeccionar esa salvación con sus propias obras. El versículo 2 de Gálatas 3, Pablo le sigue diciendo, solo esto quiero que me digan, solo esto quiero que me digan, nada más esto, explíquenmelo por favor. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Es lo que está preguntando Pablo aquí a los Gálatas. Díganme por favor. Alguien contésteme esta pregunta. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? Nosotros decimos eso, nosotros sabemos eso, pero ¿qué hizo a Pablo hacer la pregunta? El hecho de que ellos estaban buscando perfeccionar su salvación por medio de la circuncisión, que habían sido persuadidos de que esa era la forma en la que podían perfeccionar su salvación. Si ya recibimos la salvación por medio de la fe, sin tener que hacer nada, sin nosotros mismos, más que creer, poner nuestra confianza en Él. Si la salvación, que es la cosa más importante que podamos recibir, ya la hemos recibido por fe, y el Señor nos la otorgó por su gracia, por medio de la fe, ¿cómo nos va a dar su Espíritu? Ok, ya son salvos por medio de la fe, pero ahora tienen que hacer 15 buenas obras. Ahora tienen que predicar el Evangelio a 20 personas cada semana. Ahora tienen que hacer esto o aquello o lo demás, si no, olvídense que les dé mi Espíritu. ¿Eso fue lo que el Señor le dijo a usted? No, según las Escrituras, cuando creímos en Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nosotros, amén. Entonces, por la fe fuimos salvos, por la fe el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Sí, entonces podemos concluir que no fue por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Y eso es lo mismo que Pablo dice en Romanos 10:17. Romanos 10:17, así que la fe proviene de ¿qué? Y el oír proviene de ¿qué? De la palabra de Dios. Ahí está muy claro, está constantemente explicado en las Escrituras, no hay necesidad de darle muchas vueltas. Sí, si es por fe, entonces la fe viene por oír. Y lo que tenemos que oír para que esa fe pueda venir, tiene que ser ¿qué? La palabra de Dios, que es la verdad. Pero si no estamos oyendo la palabra de Dios, o si la gente no está queriendo ir a oír la palabra de Dios, ¿se va a producir fe en ella? No. Y se puede producir fe en muchas cosas, menos en la verdad, porque no está creyendo en la verdad de lo que la palabra de Dios nos dice. Ellos habían oído la predicación de la palabra de Dios y habían creído, y por lo tanto habían recibido ya el Espíritu Santo. La pregunta es entonces, ¿cómo fue que recibieron el Espíritu Santo de Dios? Haciendo las obras de la ley que esta epístola está simbolizada por la circuncisión, o solo por fe en Jesucristo. Eso es lo que Pablo les está preguntando. Sí, el Espíritu Santo de Dios se recibe de la misma manera como les estaba diciendo, en la que se recibe la salvación. Y si la salvación se recibe por fe, el Espíritu también. El Espíritu Santo de Dios está en mí. Diga, el Espíritu Santo de Dios está en mí. El Espíritu Santo de Dios está en mí. Dígalo otra vez. El Espíritu Santo de Dios está en mí. Porque su palabra me dice que así es. Porque su palabra me dice que así es. No por algo que yo haya hecho para obtenerlo. Entonces el Espíritu Santo de Dios está en usted. ¿Por qué? Por fe que recibieron al oír la palabra de Dios predicada. Yo creo porque oí la palabra de Dios y la palabra de Dios habló a mi corazón y me dijo que el Espíritu Santo de Dios está en mí. Pablo le escribe a Tito, y en Tito capítulo 3, los versículos 3 al 6, Tito capítulo 3, versículos 3 al 6, dice, porque en otro tiempo nosotros, ¿se fijan lo que dice? También éramos ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites.
Vivimos en malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. ¿Se parece a alguna de estas cosas a algunos de nosotros? Espero que todo sea antes de Cristo, ¿verdad? El versículo 4, noten lo que dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿en qué? En el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Por Cristo nuestro Salvador. Lo que quiere decir que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en Cristo, ¿qué derrama el Señor sobre nosotros? Su Espíritu Santo. Entonces la palabra me dice que el Espíritu Santo está en mí por lo que Jesucristo hizo, y yo lo creo. Y nadie me va a convencer de que el Espíritu Santo no está en mí. Aunque a veces, si somos honestos, el Espíritu nos está hablando, nos está diciendo, nos está reprendiendo, redarguyendo, etcétera, y es muy fácil de decirle que no al Espíritu Santo. Especialmente cuando lo que nos está llamando a hacer no es algo que nosotros queremos hacer, no es algo que nos conviene hacer, no es algo que se nos hace que sea justo que hagamos. Tenemos la habilidad para rebelarnos contra Él. Sí, tenemos la habilidad para hacerlo. Si no fuera así, como decía mi papá, otro gallo nos cantara, ¿verdad? Porque siempre estaríamos en el centro de su voluntad. Ahora, el Antiguo Testamento nos dice que un día iba a venir el Espíritu Santo sobre la gente que creyera. En Joel capítulo 2, los versículos 28 y 29 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera. Y ahorita vamos a ver que no fue sobre la humanidad entera. Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes jóvenes recibirán visiones. Noten, los ancianos tendrán sueños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ancianos se la pasan dormidos mucho tiempo, ¿verdad? Duermen mucho los ancianos. Los jóvenes, por el otro lado, tendrán ¿qué? Recibirán visiones. Versículo 29, en aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Esto lo vemos cumplido ¿en dónde? El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18, cuando el Espíritu Santo fue derramado. ¿Sobre quién fue derramado? Sobre los creyentes que estaban en el aposento alto, capacitándolos así, ¿para qué? Para salir y predicar, ¿qué? El Evangelio. ¿Ok? Esa fue lo que a través del profeta Joel se prometió. Eso fue lo que se cumplió en el día de Pentecostés. En Romanos capítulo 8, el versículo 11, noten lo que dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. ¿A quién le estaba escribiendo Pablo en el libro de Romanos? A cristianos, a gente creyente, a gente que había aceptado, no aceptado a Jesucristo, sino reconocido su necesidad de Jesucristo, y habían abierto su corazón para recibir por fe el perdón, la gracia y la misericordia de Dios. Primera de Corintios 6, los versículos 19 y 20, noten lo que dice: ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? ¿Que qué? Que está en ustedes y que recibieron como por parte de Dios, y que ustedes que no son dueños de sí mismos, porque ustedes han sido ¿qué? Comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en ¿qué? Su espíritu, los cuales son de Dios. Mis hermanos, somos completamente de Dios. Un cuerpo, alma y espíritu, somos de Él si lo hemos profesado fe en Él. Y no hay nada, nos dice el Señor, que pueda arrebatarnos de su mano. En Él estamos seguros y en Él somos libres. Libres de la religiosidad, libres de todo aquello que se nos quiera imponer para agregarle a nuestra salvación o perfeccionar nuestra salvación, y libres de ser arrebatados por alguien de su mano.
En el versículo 3, noten lo que les dice. Pablo no está haciendo nada mansito con ellos. En el versículo 3 de Gálatas 3, noten lo que les dice. De nuevo, Pablo no está haciendo nada mansito con ellos. ¿Tan necios son? Como que Pablo está diciendo, ¿en serio? ¿Tan obtusos son? Tan en un lenguaje más, tan cabezas duras son. Es lo que les está diciendo. Y luego noten la segunda pregunta. ¿Comenzaron por el espíritu y ahora van a acabar por la carne? ¿Qué es mayor, el espíritu o la carne? Ok, entonces comenzamos por el espíritu. Pero como algo nos hace falta, el espíritu no es suficiente, ¿lo vamos a completar con qué? Por favor, ¿en serio? ¿Tiene sentido eso para ustedes? ¿Tiene algún sentido eso para ustedes? Comenzamos con el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros, nos toca, nos mueve, nos llena de su poder y su amor. Pero algo me falta. Ya sé. Voy a hacer algo mío, propio de mí, que complete lo que hace falta. Oh, mis hermanos, es tan ilógico eso. Sin embargo, hay tanto cristiano que está tratando de perfeccionar su salvación usando la carne para hacerlo. Y cuando hablamos de la carne no estamos hablando de sensualidad, que es a veces con lo que se iguala la carne. Estamos hablando con la fortaleza de la humanidad. Eso es de lo que está hablando cuando se habla de carne en las Escrituras, la humanidad. Entonces, un Dios espiritual nos ha dado su espíritu para que podamos nosotros tener la habilidad para vivir para Él y tener una relación personal con Él, una relación fructífera, una relación que satisfaga. Un Dios, el único Dios nos ha dado todo esto. Pero como me falta algo, yo voy a usar mis propias fuerzas para completarlo. ¿Suena lógico? ¿Suena así como algo que alguno de nosotros quisiera hacer? ¿Conociéndonos cómo somos? ¿Sabiendo lo que somos? Yo creo que no. Si Dios ya me dijo que mi salvación está completa, si Dios ya me dijo que mi deuda está pagada, ¿no me voy a convertir en un necio como los Gálatas? ¿No voy a tratar de acabar la obra que el Señor comenzó en mí, en el Espíritu por medio de la carne? Sí, Pablo les recuerda a los Gálatas que su vida cristiana comenzó en el Espíritu solo por fe. Y ahora ellos pretendían perfeccionarse a sí mismos con las obras de la carne. No es posible. Debemos recordar que el Señor nos ha proporcionado en Cristo todo lo que necesitamos para poder vivir una vida que le agrade a Él. En Cristo. Eso es importante. En Cristo, no fuera de Cristo. En Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, comenzando con el versículo 3, y vamos a ver hasta el 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que quiere decir las cosas según Dios o de acuerdo con Dios, ¿qué se han hecho? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Quédense ahí, no me cambien el versículo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya lo tenemos, está a nuestra disposición. Lo que quiere decir que lo único que tenemos que hacer es poner manos a la obra y hacerlo. Yo les voy a depositar a todos y cada uno de ustedes $1,000 en sus cuentas de banco mañana en cuanto abra el banco. ¿Qué van a tener que hacer para disfrutar de esos $1,000? Ir a sacarlos. Los que me crean van a ir mañana a su banco y van a decir, vengo por los $1,000 que depositó el pastor Carlos en mi cuenta. Por el Espíritu Santo me va a guiar. Ok, los que me crean van a ir a su banco y van a sacar los $1,000 acá.
Los que no me crean, ¿qué van a hacer? Están locos. Mándenme su número de cuenta. Si les digo, es más, buena idea. Si les digo ahorita, mándenme su número de cuenta con su nombre, etcétera, etcétera. Les aseguro que muy pocos, quizás nadie, me lo enviarían. ¿Por qué? Porque no creen en mí. Ok, los que crean, mándenmelo. Y su seguro social también. Ay Dios, para que lo reporten al IRS y no estarían cometiendo un crimen y yo no voy a ser partícipe de eso. Ok, porque yo soy de Cristo. Yo no hago chapuza en mis impuestos. Entonces, ya. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Noten el versículo 4. Por medio de ellas, de esas cosas que ya nos ha dado para que podamos, para que pertenecen a la vida y a la piedad, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Versículo 5, por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero surge la pregunta, entonces, ¿sí tenemos que agregarle algo? No, porque ya nos fueron dadas en Cristo Jesús. Pero alguien pudiera leer esto y decir, ahí está, pues le tengo que agregar yo. No le tienes, ya las tienes, ya son tuyas, ya las tienes. Lo único que tienes que hacer es ponerlas en práctica. Ya están ahí. Ya te han sido dadas. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder. Entonces todo eso, no nos pediría Dios que pusiéramos en práctica algo que Él no nos ha dado por el poder de su Espíritu Santo. Y Él sabe que somos de carne. Él sabe que somos débiles, por eso Él nos tiene que proporcionar todo, desde la salvación hasta los medios para vivir en esa salvación y los medios para permanecer firmes en la verdad hasta el día en que Él nos llame a su presencia. Pero es en Él, no por obras de la carne. El hecho de ser perfeccionados por la carne indica que los Gálatas estaban tratando erróneamente de alcanzar la perfección a través de sus propios esfuerzos. A través de sus propios esfuerzos. Y el esfuerzo humano no puede con mucho. No puede con mucho. Nos cansamos. Nos debilitamos. ¿Sí? Por eso el Señor creó el día de reposo. ¿Sabían ustedes? Por eso creó el día de reposo. No lo creó para Él. Lo creó para nosotros. Para que nos tomemos un día. Lo que pasa es que siempre andamos todos afanados y a menudo pensamos, si no lo hago, entonces, ¿de dónde voy a sacar? ¿Quién me va a dar? Etcétera, etcétera. Y andamos afanándonos por todas cosas, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice el Señor en el Evangelio de Mateo? No se preocupen por lo que van a comer, no se preocupen por lo que van a beber. Pastor, y si no me preocupo yo, ¿quién se va a preocupar? Pues Él mismo nos dice, ¿no? Él sabe, conoce nuestras necesidades antes de que las pidamos. Entonces tenemos que empezar a confiar en Él. ¿Sí? Entonces, como seres humanos nos cansamos y no podemos ser perfeccionados por la carne, que es débil. Y más que todo ello es porque entonces estamos tratando de alcanzar la perfección a través de nuestros propios esfuerzos. Y si tratamos de alcanzar la perfección a través de nuestros propios esfuerzos, estamos diciendo que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo no terminó la obra que Él dijo que iba a hacer. Versículo 4 de Gálatas 3 sigue diciendo, ¿tantas cosas han padecido en vano?
Tantas cosas han padecido en vano si es que realmente fue en vano. Aquí se nos abre una ventana a algo que estuvo pasando en aquel tiempo, porque esta declaración implica que los cristianos gálatas habían sufrido previamente por su fe. Por eso dice, tantas cosas han padecido en vano. Les está diciendo, ya sufrieron por causa de su fe. Ya sufrieron por haberse convertido a Cristo. Ya sufrieron por haber puesto su confianza en Él. Ya han pasado por algunas persecuciones, ya han pasado por diversas pruebas, etcétera, etcétera. ¿Fue todo en vano? ¿Fue para nada? Sí, debemos recordar que los gálatas se convirtieron a Cristo bajo el ministerio de Pablo y sin duda habrían sufrido mucho después de la intensa persecución que se desató sobre Pablo. Y de eso lo puede leer en Hechos capítulo 14. Y pudiera ser precisamente que esa fue la razón por la que se estaban volviendo a la ley, o porque estaban buscando ser perfeccionados por medio de la ley, porque pensaron, todo esto nos está pasando porque todavía no somos perfectos. Porque Cristo nos salvó, sí, pero algo debe faltar, porque si estuviéramos ya terminados, si la obra ya estuviera terminada, entonces no nos estarían pasando estas cosas. ¿Sí? Entonces ellos estaban pasando por esos sufrimientos. Estaban pasando por esos sufrimientos. ¿Sí? Y estaban tratando de evitar esos sufrimientos. Y para tratar de evitar esos sufrimientos, ¿qué hicieron? Dijeron, ok, ¿quieren que nos circuncidemos? No, vamos a circuncidar, al cabo ¿qué tiene? Esperando que al dar su brazo a torcer delante de los judaizantes, la persecución iba a terminar. Los problemas iban a terminar. ¿Sí? Porque habían soportado esos sufrimientos. ¿Sí? Ahora Pablo espera que, hey, si ya sufrieron, ¿por qué están dando su brazo a torcer ahora? Ya los persiguieron. Ya ya los han atacado, ¿qué caso tenía que hubieran aguantado tanto anteriormente para finalmente dar su brazo a torcer? ¿Sí? Mis hermanos, tenemos que reconocer esto también, esto es importante. Tenemos que reconocer que a veces las pruebas, los sufrimientos, la persecución pueden llevarnos a pensar que quizás no valga la pena seguir a Jesús. Que quizás no valga la pena seguir a Jesús. ¿Sí? Y Satanás va a usar todo lo que tenga a su disposición. Va a usar a personas incrédulas, a veces de nuestra propia familia, va a usar nuestras circunstancias, va a usar nuestras situaciones, va a usar nuestro propio ambiente en el que nos desenvolvemos para tratar de debilitar nuestra fe y, si es posible, para tratar de alejarnos del Señor. Va a traer gente que nos va a estar atacando, va a traer gente que nos va a estar persiguiendo. Vamos a sufrir circunstancias adversas, vamos a sufrir experiencias que nunca esperábamos tener que sufrir. ¿Sí? Y va a tratar de usar todo eso para debilitar nuestra fe y, si es posible, para apartarnos del Señor. ¿Sí? Pero una cosa que el cristiano siempre debe tener en mente es que si nuestro Señor Jesucristo fue perseguido, si nuestro Señor Jesucristo sufrió de su propia familia, si de nuestro Señor Jesucristo sufrió de su propio pueblo, al cual había venido a salvar, nosotros también vamos a sufrir eso. Y más, porque Él nos advirtió que ese iba a ser el caso. Noten en Juan capítulo 5, los versículos 20 y 21, Juan 5, 20 y 21. Acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les harán, ¿por causa de qué? De mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Vamos a sufrir, aceptémoslo. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 16, los versículos 1 al 4, noten lo que dice: les he dicho estas cosas para que no tengan tropiezos.
Ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en el que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios. Y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Versículo 4, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue ese momento se acuerden de que ya se los había dicho. Entonces cuando suceden estas cosas, ¿qué pensamos? En vez de desanimarnos y andar todos llenos de miedo y todo eso, esto fue lo que el Señor Jesucristo dijo en su palabra. Debo estar preparado para ello. Por último, en esta parte dice en 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. De extraños, de familiares, de conocidos, de gente que trabaja con nosotros, de gente a la que nunca le hemos hecho ningún mal, vamos a ser perseguidos. Y luego hace una última pregunta en esta sección Pablo y les dice en el versículo 5, aquel que les ministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces les está preguntando, aquel que suministra el Espíritu, ¿quién es el que suministra el Espíritu? Dios. Y hace maravillas entre ustedes, ¿quién estaba haciendo maravillas entre ellos? Dios. Entonces, ¿ese mismo lo hace porque ustedes están practicando las obras de la ley o lo está haciendo porque pusieron su fe en Él? Lo está haciendo porque pusieron su fe en Él. Sí, el mismo Señor que nos dio su Espíritu, el mismo Señor que ha hecho maravillas y milagros en nuestras vidas, no las ha hecho porque somos buenos, las ha hecho porque estamos en Cristo. Porque es fiel a su palabra. Porque Él es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Porque cuando Jesucristo dijo, consumado es, consumado fue. Y todo lo que Dios tenía para aquellos que pusieran su fe y esperanza en Él, Él lo iba a dar gratuitamente. Él lo iba a dar por gracia, por ese favor inmerecido de Dios. No íbamos a tener que hacer absolutamente nada. Ahora, eso nos va a llevar a tener ciertos comportamientos que vamos a ver más adelante. Pero en Cristo, mis hermanos, somos libres. Sí, el que comenzó la buena obra en nosotros por la fe, Él va a ser fiel en terminarla. En Filipenses capítulo 1, los versículos 3 al 6, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo está perfeccionando. Si sentimos que algo nos falta, Él lo está perfeccionando y debemos de ir a Él y decir, Señor, apúrate porque ya me caigo gordo por tantas cosas que hago que no debería de hacer. ¿Verdad? Me caigo mal. No me soporto ni yo mismo. Segunda de Timoteo 1:12 dice, y por eso mismo padezco esto, pues no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él. Yo no. Para mí tratar de guardar eso bueno, eso justo, eso que Dios me ha dado es como arena que corre por mis dedos constantemente y tengo que estar siendo lleno de nuevo de todo ello. Pero Él lo puede guardar para aquel día. En Hebreos capítulo 10, los versículos 19 al 23, noten la exhortación del escritor de Hebreos. Hermanos, puesto que con toda libertad, ¿con toda qué? ¿Con toda qué? ¿Con toda qué? Con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, ¿de quién? Su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios,
Acerquémonos con un corazón sincero y con la plena ¿qué? Seguridad de la fe. Seguridad de la fe. Con el corazón purificado de una mala conciencia, lo cual Él ya llevó a cabo, y con el cuerpo lavado en agua pura, lo cual Él ya llevó a cabo también. Y luego el versículo 23 dice, mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió. ¿Se dan cuenta de lo que dice ese versículo? Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que lo prometió. Él nos va a ayudar a mantener fiel, a mantener firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque Él fue el que lo prometió. Él fue el que prometió que nos iba a guardar en esa fe. Él fue el que nos prometió que nos iba a guardar en esa esperanza, a pesar de lo que nosotros somos y seguimos siendo. Es Él y nada ni nadie más. En Él somos libres. En Él estamos seguros. Él es poderoso para guardar nuestro depósito. Y Él comenzó la buena obra en nosotros y Él será fiel en terminarla. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias en esta mañana por las verdades que nos has enseñado. Padre, te pedimos que nunca se nos olvide como hijos e hijas tuyas que en tu Hijo Jesucristo hemos sido hechos libres de toda culpa, de todo pecado, de toda vergüenza, Señor. Hemos sido hechos libres, libres para servirte, libres para amarte, libres para bendecirte, libres, Señor, para exaltar tu nombre con nuestras vidas, libres, oh Dios, para hacer lo que tú nos llamas a hacer sin ninguna intervención, sin nada que nos pudiera evitar que lo hagamos, Señor. Ayúdanos a vivir siempre en esa libertad. Gracias te damos, Señor, porque tú lo hiciste todo por medio de tu Hijo Jesucristo. Tú nos has llamado, Señor, por medio de la fe a creer en ti, y por esa fe nos has dado tu Espíritu. Ayúdanos a mantenernos siempre en esa fe, Señor, que nos ha salvado, en esa fe que nos sigue llevando de triunfo en triunfo y que nos está ayudando, Señor, a poder vivir de la manera en la que te complace a ti. Entregamos nuestras vidas a ti en esta mañana, Señor. Te pedimos que podamos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y las cosas que ahora vivo en la carne las vivo por el amor del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Padre Santo, nos encomendamos una vez más a ti. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Hijo de Dios. Y confiamos en que tú, Espíritu Santo, nos seguirás guiando a toda verdad y nos seguirás llevando al conocimiento de esa verdad para que podamos estar firmes en ella. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.